Bienvenidos a este análisis. Vamos directos al grano. Hoy toca desmitificar esas etapas iniciales de la investigación que, reconozcámoslo, a veces dan un vértigo tremendo. La idea aquí es trazar una hoja de ruta súper clara y muy práctica. El objetivo es coger esa idea enorme y difusa que ronda por la cabeza y exprimirla hasta convertirla en un estudio preciso y, sobre todo, manejable. Es completamente normal sentir que es demasiado al empezar, pero con la estructura adecuada, ese caos inicial se convierte en un camino totalmente despejado. Así que lanzamos la pregunta del millón. ¿Cómo transformamos una idea vaga en una tesis exitosa? O mejor dicho, ¿de qué manera podemos acercarnos a la delimitación del tema de nuestra investigación? ¿Por dónde se empieza cuando hay un auténtico océano de información ahí fuera? Porque claro, al principio cualquier tema de interés parece inabarcable. Hay miles de artículos, libros y datos bombardeando desde el primer instante en que intentamos definir qué se quiere investigar. Para poner orden, vamos a seguir una ruta muy concreta. Hablaremos del embudo de la investigación, luego pasaremos a qué preguntarnos al buscar información, revisaremos el tema de palabras clave y bases de datos, veremos cómo organizar toda esa literatura y cerraremos descubriendo de qué forma entender e interpretar los hallazgos. Empezamos por el principio. La primera parada, el embudo de la investigación. A ver, antes de empezar a acotar, hay que hacer una distinción vital. Hay que separar lo que es una duda nacida de la ignorancia personal de un verdadero problema científico. ¿Y esto qué significa? Pues que si nos preguntamos algo que ya tiene soluciones súper comprobadas y documentadas en la literatura, pongamos, por ejemplo, si la motivación afecta al rendimiento laboral. A ver, eso es simplemente una falta de conocimiento propio, no es un problema de investigación. Un verdadero problema científico es el que empuja los límites del conocimiento y busca respuestas justo ahí, donde la literatura actual guarda silencio. Y aquí es donde entra en juego el famoso método del embudo. Para acercarnos a la delimitación del tema con éxito, necesitamos aplicar 3 filtros muy precisos. Primero, la delimitación espacial, definir exactamente el lugar físico o geográfico donde ocurre el estudio. Segundo, la delimitación temporal, establecer el periodo de tiempo exacto que van a cubrir los datos. Y tercero, la delimitación conceptual, marcar los procesos o áreas específicas que se van a investigar y, ojo, casi más importante aún, dejar clarísimo cuáles se van a quedar fuera. Aplicando estos 3 filtros, esa idea gigante y abstracta se convierte en un problema súper abordable. Pasamos a la segunda parte, las preguntas clave a la hora de buscar. Claro, para no acabar naufragando en un mar de datos al buscar información, hay que entrar en lo que podríamos llamar la sala de interrogatorios. ¿Qué podemos preguntarnos al buscar información? Pues hay que lanzarle a la literatura una serie de preguntas rápidas y directas. ¿Qué es exactamente este fenómeno? ¿Cómo se usa? ¿Quiénes son los autores más representativos y qué metodologías han utilizado? Y la joya de la corona, ¿qué dejaron sin investigar? Identificar lo que otros han pasado por alto es, literalmente, la única forma de demostrar que existen vacíos en el conocimiento. Y esos vacíos son el punto de partida ideal para investigar. Avanzamos al punto 3, palabras clave y bases de datos. Hay una analogía en pantalla que es genial. Intentar buscar en bases de datos usando términos genéricos como educación o empresas es francamente un desastre garantizado. Es exactamente igual que intentar encontrar una canción específica en Internet tecleando solo canciones de solistas. Imaginemos eso por un segundo. Esa búsqueda va a arrojar cientos de miles de resultados inútiles que no acercan a nadie al objetivo. Es la receta perfecta para perderse en una luz de información irrelevante. Así que, el kit de la cuestión es entender que una búsqueda deficiente tira de términos amplios. En cambio, una búsqueda óptima actúa como un GPS de altísima precisión. Necesitamos usar descriptores exactos y palabras clave científicas. Además, un detalle clave que recomiendan encarecidamente las fuentes metodológicas es realizar estas búsquedas tanto en español como en inglés. Porque, seamos realistas, la inmensa mayoría de las fuentes primarias más rigurosas se publican en este último idioma. En el momento en que se usan esos descriptores precisos, bien vinculados al planteamiento del problema, ocurre la magia. La búsqueda pasa instantáneamente de ser un ruido ensordecedor a convertirse en una lista súper específica de literatura científica rigurosa. Por poner un caso práctico, si aplicamos esto a una investigación médica sobre obesidad y cardiopatía isquémica, las bases de datos correctas nos devolverán exactamente lo que necesitamos. Pero claro, hay que saber cómo pedírselo. Nos vamos al cuarto bloque. Vamos a ver cómo organizar toda esta literatura. Antes de ponerse a ordenar documentos, es absolutamente fundamental entender qué es el famoso estado del arte. Y cuidado, que no es hacer un resumen cualquiera o ir pegando citas a lo loco. Hablamos de una revisión analítica profunda. Consiste en evaluar con espíritu crítico cómo cada fuente primaria conecta con las demás y cómo, en conjunto, iluminan nuestro problema central. Básicamente es comprender qué se sabe del tema hasta el día de hoy.
Para llevar esto a la práctica, los expertos metodológicos proponen dos caminos principales. Por un lado, tenemos el método de mapeo, que es muy visual y consiste en estructurar los conceptos gráficamente para ver sus conexiones directas, como un mapa mental gigante. Y por otro lado está el método de índices o de vertebración, que va más de construir una columna vertebral jerárquica. Se empieza por los temas más generales y se va bajando hasta los subtemas más específicos. Sea cual sea el método que se elija, la meta es siempre la misma: dar coherencia e integración a toda esa literatura. Y llegamos a la sección 5, la recta final, la interpretación de los hallazgos. ¿De qué forma podemos entender los hallazgos de nuestras búsquedas? Pues bien, hay una trampa en la que es facilísimo caer: pensar que los datos crudos hablan por sí solos. Pero en la ciencia, la realidad es que los números o las narrativas puras son mudos. Es prácticamente imposible explicar esos datos sin un tratamiento previo. Primero hay que presentarlos de forma sistemática, luego analizarlos a fondo con las herramientas metodológicas correspondientes, y solo después de todo eso se podrán entender y discutir de verdad. Me encanta esta cita porque lo resume a la perfección. El objetivo final en esta fase de discusión es, ni más ni menos, interpretar. Es decir, traducir los hallazgos a un significado práctico, conceptual o teórico. Toca descubrir qué significan los resultados y por qué demonios han ocurrido de ese modo. Hay que contrastar esos datos con las hipótesis originales y extraer su verdadera importancia. Aquí es exactamente donde quien investiga aporta su verdadero valor. Bueno, después de este recorrido, desde aplicar el filtro del embudo a una idea vaga, pasando por la búsqueda de alta precisión, hasta finalmente darle un significado concreto a los datos, queda claro que las herramientas metodológicas son la clave para conquistar el caos informativo. Así que, con estas habilidades de investigación ya bien afiladas, la gran pregunta que queda en el aire es: ¿qué nuevos y apasionantes territorios inexplorados vamos a descubrir a continuación?